Hola, pero muy buenos días. Estaba revisando esta madrugada la trascendencia que tuvo un hecho violento, un acto violento de un hombre contra su pareja hace algunos días aquí en nuestro país. Y precisamente comienzo con el comercio del Perú. Mire que en la sección de Latinoamérica, este periódico influyente en Perú se pregunta qué se sabe de la modelo colombiana que fue golpeada por su pareja en Honduras. Es decir, cuando un caso así aparece en las secciones internacionales de estos históricos periódicos, seguro que se publica porque saben de la trascendencia y de la repercusión que tiene y del interés público que causa. Fue un hecho en Honduras, es cierto, es una sudamericana la que recibió los golpes, pero ni siquiera es peruana, es colombiana. Pero miren cómo trascendió, cómo repercutió esto en América del Sur. Primero el periodista o el jefe de información dice, esto en redes sociales ha tenido impacto, aunque sucedió allá en un lugar de Honduras, distante geográficamente del Perú. Entonces viene y lo recogen y va al papel y luego se sube a la parte digital del medio. Daniela Aldana está internada en un hospital de San Pedro Sula tras ser víctima de brutal golpiza. Niño de 10 años fue golpeado por sus compañeros de colegio en Bogotá. Bueno, esta es otra noticia. Y aquí viene una fotografía de esta pareja que ha sido objeto de que ha tenido el interés en los medios como los nuestros, electrónicos, digitales e impresos. ¿Qué dice la noticia? En un hecho que ha sido bastante documentado en medios y ha causado conmoción y estupor en Honduras, la modelo y tiktoker colombiana Daniela Aldana, de 23 años, estuvo a punto de perder la vida tras ser víctima de una brutal golpiza por su actual novio, Isaac Sandoval. De acuerdo con la investigación de las autoridades, se han revelado nuevos detalles del ataque que recibió la joven en la madrugada del pasado 18 de febrero en una agresión que la mantiene interna en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. De acuerdo con lo establecido por los investigadores, el ataque violento por parte del joven universitario fue hacia la medianoche del pasado sábado en el Boulevard Las Torres de dicha ciudad. Según testigos, Daniela estaba junto a Isaac en una fiesta en el reconocido Hotel Mata Colonial, donde se inició una discusión entre la pareja. Sandoval, al parecer, le reclamó a su novia en un aparente ataque de celos y minutos después ambos salieron del lugar para regresar a su residencia. Durante el trayecto, cuando transitaban por el Boulevard Las Torres en el nororiente de la ciudad, la colombiana, quien es muy reconocida por sus videos en redes sociales, fue atacada a golpes con furia. Yo estoy seguro que nuestra producción en unos minutos nos tendrá ese video para sustentar los comentarios que hoy se produzcan tanto por nuestras panelistas como por toda la gente que estoy convencido participará este día. El joven habría golpeado y pateado en varias ocasiones a su pareja hasta dejarla inconsciente sobre el pavimento. No suficiente con eso, el agresor se subió a su auto, retrocedió e intentó atropellar a la colombiana. Daniela fue llevada al centro hospitalario por su pareja en estado inconsciente y con fuertes golpes. Solo permítanme que he perdido un poquito la lectura. Vamos a ver si la recupero. Según testigos, Daniel estaba junto a Isaac en una fiesta en el reconocido Hotel Mata Colonial, donde se inició una discusión entre la pareja. Sandoval, al parecer, le reclamó a su novia un aparente ataque de celos y minutos después ambos salieron del lugar para regresar a su residencia. Durante el trayecto, cuando transitaban por el Boulevard Las Torres, en el nororiente de la ciudad, la colombiana, quien es muy reconocida por sus videos en redes sociales, fue atacada a golpes con furia. El joven habría golpeado y pateado en varias ocasiones a su pareja hasta dejarla inconsciente sobre el pavimento. No suficiente con eso,
El agresor se subió a su auto, retrocedió e intentó atropellar a la colombiana. Daniela fue llevada al centro hospitalario por su pareja en estado inconsciente y con fuertes golpes y fracturas en su cuerpo. Posteriormente, el mismo Sandoval, con cinismo, se presentó ante la policía para imponer una denuncia en contra de la agredida y manifestó que él había sido víctima de un ataque violento por parte de su pareja. Sin embargo, tras conocerse los hechos y los videos grabados por testigos del hecho violento, que posteriormente se hicieron virales en redes sociales, los policías lo detuvieron en el lugar y fue acusado por la Fiscalía del delito de maltrato familiar habitual, debido a las agresiones que le había generado su pareja. De acuerdo con información de la Fiscalía, no es la primera vez que Sandoval ataca a su pareja, ya lo había hecho hace unos meses. Lo que tiene aún más indignados a los lugareños es que tras una audiencia de declaración de acusado, Sandoval Ayala quedó en libertad. Sandoval Ayala quedó en libertad tras recibir medidas cautelares por una jueza que tomó esa decisión al no encontrar pruebas suficientes y se podrá defender en libertad por el delito de maltrato familiar habitual en perjuicio de Daniela Aldana Pinzón, diferente a un intento de suicidio que argumentó el abogado de la víctima. El reconocido abogado hondureño Christopher Zelaya mostró su indignación y arremetió contra la justicia hondureña luego de que dejaran en libertad a Sandoval. El profesional del derecho se manifestó a través de sus redes sociales. No todo lo legal es justo, destacó. Me siento impactado. Les comento brevemente el caso. Isaac Manuel Sandoval Ayala agredió y viene y comenta el caso. Miren ustedes cuánto espacio este periódico peruano le concedió a este caso en Honduras. Miren cuánto espacio. Es lo que les decía. Así trabajan los periodistas en los medios impresos. Fuera de las primicias, de las indagaciones que ellos puedan hacer de su propia agenda informativa, cuando miran que hay un caso que repercute en redes y que la gente tiene interés en conocer de él, empiezan a investigar. Sucedió en San Pedro Sula, Honduras. Eso queda muy distante aquí de Lima, del Perú. No, pero a la gente en Perú le ha interesado. Y vienen y lo publican en sus medios. Y este es el caso que hoy vamos a analizar aquí. Vamos a partir de este hecho, ¿verdad? Pero la violencia contra la mujer es lo que nos ocupará esta mañana en Frente a Frente. ¿Por qué? Ayer, como a las 10 de la noche, leímos una información en TN5 Estelar. Con trabajo comunitario fue sancionado universitario que golpeaba a su novia. Con trabajo comunitario fue sancionado el joven universitario Isaac Sandoval Ayala, quien fue acusado de agredir a la tiktoker colombiana Daniela Aldana Pinzón el pasado 18 de febrero. La jueza de ejecución contra la violencia doméstica por incumplimiento de las medidas de seguridad sancionó por el término de 3 meses con trabajo comunitario al joven agresor. Además, se le impusieron mecanismos de protección a la víctima por el término de 6 meses que vencen el próximo 13 de abril del presente año. Según las autoridades, con estas medidas evitará más hechos violentos contra la víctima. Yo a este joven no lo conozco. O sea que todo lo que aquí se diga esta mañana lo vamos a analizar a partir de un hecho específico, pero con el deseo de ver todo el problema. Así que, joven Isaac Sandoval, el programa no se hace por ti, ni el interés es perjudicarte a ti, y que lo sepa la familia. No, es que ese es un problema nacional, ese es un problema serio en Honduras, esa violencia. Así que no es prejuicio contra ti, no es prejuicio contra tu familia. Yo no tengo nada contra ti, de hecho no te conozco, ni tú me conoces, a no ser, personalmente, a no ser por eso que ha surgido en relación a ti. Y esto tenemos que pararlo. Aquí en este set de Televicentro habemos 1, 2, 3, 4, 5 hombres y hay 4 mujeres.
No sé cuántos en este set tenemos hijos ya. Solo Licona tiene hijos. Ah, ¿tú tienes hijo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Es varón? ¿Tú, Licona? 3. ¿Tienes mujeres? ¿Cuántas mujeres tienes? 1. Yo tengo una mujer. Es que esto hay que analizarlo así. Voy a abordar el tema porque lo siento, porque estoy convencido de lo que hoy las panelistas presentes van a decir y los comentarios que nos van a acompañar. Hago esto convencido que es un problema nacional que debe verse de otra manera y con seriedad. Entonces, no hay nada mejor y no impactan más, o mejor dicho, los programas impactan más cuando el moderador está convencido de lo que dice. Los noticieros impactan más cuando el presentador, el que lee noticias, se nota en su rostro que está comprendiendo lo que lee. Yo estoy seguro que el programa va a impactar porque primero estoy convencido, y ese convencimiento mío se traslada al público. Estoy convencido que no debemos tolerar más que alguien violento se vaya contra una hija de nosotros. ¿Qué padre quiere que su hija se case y encontrarse con un violento? Yo pienso en ese momento, que espero no se suscite ese escenario. Todos los padres de familia anhelamos un esposo ejemplar. Uno puede cometer errores como varón, como esposo, como pareja, y debe tratar de rectificar esa personalidad violenta, esos errores que comete ese trato con su esposa. Yo estoy en permanente autocrítica en eso. Cuando uno es papá dice que no se vaya a casar mi hija con un violento, que no se vaya a casar mi hija con un tipo por ahí que puede ser guapo, inteligente, pero resuelve sus problemas con golpes, con un tipo por ahí que no tiene el menor reparo en sacar una pistola y dispararle a su esposa. Entonces, convencido que debemos parar, que el hombre debe sentir que si agrede a una mujer le esperan las sanciones más severas del Estado, convencido de eso, vamos a moderar el programa de hoy. Y para hacerlo tenemos hoy a la coordinadora del programa ONU Mujeres, Margarita Hueso. Margarita, bienvenida. Buenos días. Mucho gusto. Como siempre, Margarita, es un placer tenerte aquí. A Cristina Alvarado, del Movimiento Visitación Padilla. Cristina, un placer, bienvenida. Renato. Y Migdonia Ayestas, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Luz Madrid tiene la pregunta que servirá de base para la participación de ustedes dentro y fuera de la geografía nacional. Así que, Lucecita, adelante. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestras panelistas, a todas las personas que nos ven a esta hora de la mañana. Les compartimos el tema del día. ¿Cree usted que se hace justicia con sanción del trabajo comunitario cuando un hombre resuelve las diferencias con su pareja propinándole brutales golpizas? Opine con nosotros. Recuerden los medios para hacerlo a través de @FrenteAFrente HN en redes sociales y a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Licenciado. Frente a Frente presentó el tema del día. Si esas son las sanciones, trabajo comunitario, cuando un varón agrede a una mujer, con razón hay tantos varones agresores. Claro. Si un ataque de celos yo lo resuelvo golpeando a mi esposa, a mi pareja, pegándoles puntapiés o golpeándola con el carro, no digamos quitándole la vida. Bueno, ahí es otro tipo de delito que se configura. Pero en el caso que nos ocupa y otros similares, si la pareja sabe que con sanciones de este tipo, él queda exculpado ante la sociedad. Señores, Honduras es una fábrica de machistas. Por eso Honduras se ha convertido en una fábrica de agresores.
Por eso Honduras se ha convertido en una fábrica de hombres violentos. Un mes barriendo la calle de una calle de la colonia Kennedy, 15 días haciendo cualquier trabajo social en alguna colonia, la familia acompañando al agresor para que no lo miren sus amigos. ¿Qué es eso? ¿A quién disuaden ese tipo de sanciones? No, a nadie. Con razón, cada día aquí aumentan los agresores de mujeres. Pido la opinión de Margarita Hueso, coordinadora del programa ONU Mujeres. Sí, muy buenos días, Renato, Cristina, Migdonia. Mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Pues desde ONU Mujeres estamos sumamente preocupadas por los altos índices de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en el país. Y este caso es simplemente una muestra de la gran complejidad y del gran fenómeno que está pasando en Honduras, cuyo último extremo, la expresión más extrema de la violencia es el femicidio, ¿no? Pues esta chica estuvo a punto de morir, podría haber muerto en esta acción con su novio. Y evidentemente creemos que estamos en un contexto sumamente patriarcal, donde prevalecen unas normas sociales que evidentemente alimentan las posibilidades de agresión de los hombres hacia las mujeres, por un lado, y por otro lado, un sistema de justicia que ha ignorado el hecho de que este tipo de delitos, porque son delitos tipificados así por la ley, deben ser penalizados. Yo estoy muy contenta de haber escuchado a la presidenta de la nueva Corte Suprema de Justicia, sí, yo también, Margarita, sí, decir que va a ser uno de los primeros ámbitos de actuación de esta Corte para bajar la enorme mora judicial, que hay datos diversos, pero está entre el 97-95% de la mora judicial en casos de violencia. Y por supuesto, este tipo de sanciones, usted muy bien lo decía, Renato, no disuaden a nadie. Por supuesto que no. Aquí hay que empezar con la aplicación de la ley de acuerdo a lo ya establecido en nuestros códigos penales, que más adelante podremos hablar al respecto también sobre ello y sobre las falencias que tiene. Entonces, si no se aplica la justicia debidamente, el mensaje que estamos enviando es erróneo. Es decir, estamos diciendo, usted puede golpear impunemente a una mujer, no le va a pasar absolutamente nada. Creo que este mensaje es potente y es sumamente dañino. Ya en unos minutos voy a leer ese mensaje del viernes de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. A nuestro departamento técnico aquí me dicen que en un cable nos han puesto a todos la voz chillona. Te tienen modificada la voz como de las ardillitas. Te la han puesto a vos y a sus invitados, que la pongan normal. Sonás bien chistoso. No me dicen el cable, estoy preguntando en qué cable para que corrijan ese problema de distorsión que tienen con el audio. ¿Y usted qué piensa, Cristina Alvarado, de la pregunta que tenemos en pantalla y de la temática que hoy abordamos? Pues Renato, efectivamente lo que venimos enfrentando históricamente es la normalización de la violencia en la vida de las mujeres. Y cubiertos con este manto de impunidad, con una institucionalidad que efectivamente no comprende las complejidades de las violencias y que instrumentalizando o retrocediendo como lo hicimos con este Código Penal, generando un vacío, porque ya la ley contra la violencia doméstica, todas sabemos que no es una ley que castiga, es una ley que pretende prevenir la violencia y reeducar al agresor. Entonces nos enfrentamos a una situación en la cual tenemos una sociedad que normaliza y justifica, naturaliza la violencia en la vida de las mujeres, que la violencia es un medio para resolver los conflictos y lo vemos cotidianamente.
Lo vemos con estas cifras abrumadoras de violencia, pero además en lo cotidiano resolvemos nuestros conflictos, desde el Congreso Nacional hasta la calle por problemas de tráfico a golpes. Y creo que esto tiene que ver también con una educación machista que recibimos hombres y mujeres en los senos del hogar, o sea, hay todo un sistema y por eso es importante plantear abordajes integrales, que nos cuestionemos, hombres y mujeres, qué comportamiento estamos llevando, cómo estamos educando a nuestras hijas para que a futuro ellas también asuman que la relación de pareja está mediada por la violencia. Y eso es necesario y urgente porque cuando hemos luchado por políticas públicas y nos dicen, bueno, aunque sea de lobo un pelo, lamentablemente venimos enfrentadas históricamente, Renato, a esta situación. Y esta situación está siendo agudizada en la actualidad, ¿verdad? El primer factor de la violencia es un asunto cultural, estructural. No podemos abordar la violencia como un problema de las mujeres, sino que es un asunto de país, de unas estructuras sociales que promueven este comportamiento, de escuelas de maltrato que estamos viviendo en casa. Nosotras siempre señalamos que la casa común de las mujeres es la violencia, indistintamente de nuestro origen de clase, de religión, profesión, de color de piel, estamos atravesadas por las violencias, por una violencia simbólica que recibimos a través de los medios de comunicación, por la música, los refranes, los chistes, y luego esos que hemos denominado micromachismos, ese asunto de los chistecitos o el hecho de que siempre nos están diciendo, ay, qué bonita que estás, pero nadie reconoce mis capacidades intelectuales. Entonces, este es un ejercicio que nos lleva a que reflexionemos efectivamente cuál es mi comportamiento como pareja, con mi esposa, con mi novia, y qué ejemplo le estoy dando a mis hijos e hijas en casa. Y aquí es un compromiso de todas y todos en la sociedad. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud? ¿Qué está haciendo toda esa institucionalidad para que tengamos respuestas coherentes a este anhelo de vivir una vida libre de violencias? Porque lo vemos, nosotras estamos enfrentadas a casos cada vez más brutales, con unas manifestaciones de violencia, y precisamente es eso. Usted decía, en este momento no estamos abordando el femicidio, pero el asunto es que este continuum que nosotras denominamos de violencia empezó en principio por los celos. Que enséñame tu celular, que por qué te miran, que por qué trabajas solo con compañeros. Luego vienen, ¿verdad?, ya los golpes físicos, las agresiones sexuales, todo el entorno de esa mujer que la aísla, y luego va progresando en progreso hasta llegar a la muerte violenta de mujeres. Y cuando nosotras escuchamos los relatos de terror, cuando las jóvenes, cuando mujeres profesionales me dicen, estoy presa del pánico, me amenaza con matar a mi familia, me agrede, me vigila, me manda, tengo que hacer videollamadas para constatar dónde estoy. Si yo digo que voy al salón de belleza, tengo que abrir mi cámara y mostrar que estoy en el salón de belleza. Entonces díganme ustedes si eso es un comportamiento que al final se los permitimos, es permisivo porque vemos las agresiones en la calle y nos dedicamos a filmarlas, pero nadie se detiene es que es un pleito entre la pareja. Y eso, afortunadamente, las mujeres organizadas logramos sacar del ámbito privado ese tipo de violencia y colocarlo en lo público, colocarlo para ser legislado, para ser atendido, y lamentablemente el Estado de Honduras nos queda de ver. Históricamente nos ha quedado a deber cuando esta problemática no es una prioridad. El Estado de Honduras nos queda de ver. Es el primer titular del programa. El Estado de Honduras, diría yo, nos está debiendo. Voy a utilizar el gerundio ahí. Nos está debiendo. Es la expresión
de la mujer en este momento. El Estado de Honduras nos está debiendo. Por eso, ese mensaje de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia nos resultó esperanzador el viernes. Desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, trabajaremos en impulsar medidas en favor de la tutela judicial efectiva para las mujeres que sufren violencia, sin contemplación ni tolerancia frente a las conductas nocivas que amenazan a la mujer. Esta pandemia en la sombra la vamos a combatir. Mira, Margarita, que me generó mucha esperanza. Mucha esperanza, claro. El viernes que leí por primera vez este tuit. Desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, trabajaremos en impulsar medidas en favor de la tutela judicial efectiva para las mujeres que sufren violencia, sin contemplación ni tolerancia, frente a las conductas nocivas que amenazan a la mujer. Esta expresión fue la que todavía me llegó más, frente a las conductas nocivas que amenazan a la mujer. Esta pandemia en la sombra la vamos a combatir. Y luego dice, esta nueva gestión de la Corte Suprema de Justicia está comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que condenamos todo tipo de violencia física en contra de las mujeres y aquellas acciones que menoscaban la dignidad y los derechos de la mujer. Le tomamos la palabra a la presidenta de la Corte Suprema. Yes. Y una sugerencia muy respetuosa. En la medida que usted vaya desarrollando su trabajo con nosotros magistrados, en la medida que se vaya metiendo en el mundo de la justicia hondureña, le ha sucedido a otros, van perdiendo la perspectiva de las cosas prioritarias. Sí. Es cierto. Y son absorbidos y absorbidas por toda esa cotidianidad del narcotráfico, de la corrupción, y entonces las promesas de los primeros días quedan relegadas. Cuando menos acuerdan, ya se están cumpliendo los 7 años de gestión y aquella promesa de los primeros días quedó en eso. Así que yo le voy a sugerir, agarre al toro por los cuernos. Si nos ha prometido lo que he leído, comience ya indistintamente de todas las prioridades. Yo sé que resolver la mora judicial ahí es una prioridad, pero comience a trabajar paralelamente. ¿Qué puede hacer la justicia para frenar esta conducta nociva de los hombres contra las mujeres? Eso lo vamos a explicar hoy aquí. Pero comience ya, que no la absorba el tiempo, que no la absorban los ruidos del país, que son ruidos muchas veces fuertes, que hacen perder la perspectiva al funcionario público. Y usted es funcionaria pública. Si nos ha prometido eso, comience hoy a demostrarnos que sus palabras son coherentes con un deseo que tiene usted de frenar esa conducta nociva de algunos varones con sus parejas. Migdonia y estas, porque aquí Margarita anticipó que vamos a hablar del Código Penal también. Ya escuchaban al abogado de esta joven colombiana, que no siempre la ley es justa. Y hay que revertir eso. La ley debe ser justa. Justa para dictar justicia, para que nos sintamos todos satisfechos de la justicia que se hace en casos como este. Migdonia. Sin duda es justa, general y obligatoria, porque generales deben aplicarla para todos, sí, independientemente del color político, independientemente de la posición económica que tenga, si tiene dinero para pagar un abogado o si necesita un defensor público, que hay muy pocos en este país, porque se ha ido reduciendo, y eso se vuelve un problema. Sin duda, lo que dice la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es una buena aseveración que no debemos olvidar y demandar como mujeres en el país, porque la violencia muchas veces pasa invisibilizada creyendo que es en el espacio privado y que no se puede ni politizar ni hacer público. Y eso es lo que hay que desmitificar, porque cuando una mujer es víctima de violencia no siempre denuncia. Siempre se queda en la casa, creyendo, como dice Cristina, que es natural,
creyendo que eso debe ser así, que los hombres deben mandar, que los hombres tienen el poder, que las mujeres estamos obligadas a ser sumisas y que debemos hacer caso porque para eso nos criaron. En el campo eso nos enseñan y les digo yo que soy del campo, que eso les enseñan. Eso es lo que hay que empezar a reeducar, a enseñar esas formas de que las mujeres somos iguales en derechos y en todas las acciones, y que por lo tanto tenemos una voz que podemos decir, y aprender a saber cuándo estamos siendo víctimas o cuándo somos sobrevivientes, porque esta muchacha, Daniela, es una sobreviviente. Y los que somos cristianos podemos decir, gracias a Dios que no la mató, pero si con la justicia que tenemos era mejor. ¿Por qué? Porque vean ustedes, mandarlo a que barra calles, cuando las alcaldías municipales pagan un montón de gente para eso. ¿Qué es lo que va a sacar de ello eso, esa persona? Es que lo va a seguir haciendo. ¿Y cuál es el mensaje que le mandamos a otros? Que lo pueden hacer porque a barrer calles lo van a mandar. Y eso es que se lo digo una jueza. Y seguramente la ley de violencia intrafamiliar dice eso. Pero entonces hay que cambiar la ley. ¿Por qué? Porque le están enseñando el manejo de la ira. Le están enseñando a este hombre maltratador que necesita tomar cursos o ir donde un psicólogo y un psiquiatra para que aprenda cómo se respetan a las mujeres y cómo se establecen relaciones de pareja o sentimentales. No lo están haciendo. Y vean ustedes que aquí hay algo que ya lo decían, en el hogar es donde nosotros aprendemos todo. El hogar donde debería ser el lugar del cariño, del amor, del respeto, del cuidado, donde llegamos a respirar un mundo que nos asfixia. Ahí es el hogar. Pero en este país, el hogar es el lugar donde hay más violencia. Y con el continuum, miren, nacer mujer en Honduras es un problema. Una niña, desde que nace como niña, ya los papás quieren un niño y no una niña, para empezar, porque quieren perpetuar el apellido, como que eso es lo que hace perpetuarlo. Es un problema porque se nos educa de forma diferenciada. A las mujeres se nos educa para la casa, para el cuidado de los otros, y en cosas que ni siquiera pagan, ¿no? Se nos educa para echar tortillas, para barrer, para cocer los frijoles, para cocer el nixtamal, para volverme del campo, para moler, para a las 3 de la tarde remendar los calcetines y la ropa que se quedó, porque todo el día la pasan trabajando las pobres mujeres en el campo y en la ciudad. Y eso es lo que se nos enseña, para eso se les enseña a ser mujeres. Y muchos padres del campo dicen que no mandan a estudiar a una mujer porque ¿para qué gastar pólvora en sopilotes? Eso es lo que dicen. Porque a las mujeres se nos ha educado para la vida de la casa y no para los otros ámbitos comunitarios, económicos, de la política. Somos pocas las que salimos de esa norma social, de las que salimos de que las mujeres debemos estar en la casa. Y en esa casa no nos enseñan el amor, se está enseñando que, primero, que las mujeres deben obedecer, que las mujeres deben ser las sumisas y por lo tanto deben estar al mando de un hombre. Y ese hombre primero es el padre, luego es el hermano, el tío, el primo, tráeme esto, hazme esto, échame las tortillas, pásame la comida, eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que se está enseñando. Pero luego también en ese hogar se está siendo víctima de violencia doméstica e intrafamiliar. Y esa niña y ese niño están aprendiendo esos comportamientos de sus padres. Les están enseñando que así es como deben comportarse y que a futuro así deben establecer una relación de pareja. Por eso es que tenemos ese montón de víctimas, mujeres víctimas o sobrevivientes y hombres victimarios y muchos femicidas. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? El 95% de los casos quedan en la impunidad. Si lo traducimos, un hombre tiene el 95% de probabilidad de que no le hagan nada. Y una mujer tiene el 5% de probabilidad de que hagan algo.
De que se le haga justicia. De que se le haga justicia. Veámoslo de los dos lados. Pero ese 95% se traduce en hagamos lo que queramos en este país. Claro. Y ahí es donde está el problema. ¿Cuántas veces, y Cristina sabe que a mí me llaman las víctimas, mire, consígame un contacto con el movimiento de mujeres porque quiero que me vayan a representar, quiero que me ayuden para que no me vean solas, porque eso es lo que está pasando con esta Daniela Aldana en este momento. Una mujer, pongámosla como persona, una mujer linda que se dedica a una actividad que es las actividades modernas, que también tiene relaciones de pareja, una pareja maltratadora, pero que en este país ella vive sola, que está sola, que no tiene una red de amigos que la ayuden y la protejan, que muchas veces esos hombres maltratadores hacen que se distancie de la familia, que se distancie de los amigos y que se distancie de toda para que no tenga para que no tenga un círculo y para que él sea el único salvador. Al revés de esto, es el único que la maltrata y que ella no puede y no tiene forma de denunciarlo. No es la primera vez que ha sido víctima. Lo denunció, es la pregunta. Porque muchas mujeres no denuncian no solo porque no tienen conocimiento, sino porque saben que la justicia no va a actuar. Y en segundo lugar, tercer lugar, porque está siendo amenazada. Y recuerden, el miedo paraliza. El miedo nos vuelve indefensas. Y muchas veces eso hace que justifiquemos al agresor por lo que van a decir, porque no me van a querer, porque la familia me va a odiar, porque ya no voy a tener amigos, porque se van a poner del lado de él. O sea, hay muchas justificaciones para que una persona no denuncie y ahí es donde está el problema, la cultura que avala este tipo de violencia. Muchas gracias, Migdonia. Miren ustedes el comunicado de la Dirección de Comunicación Interinstitucional. El boletín informativo de ayer, con trabajo comunitario, es sancionado el estudiante de universidad privada que agredió a la joven Daniela Aldana Pinzón. Ya se lo voy a leer en la siguiente pausa. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Obando, son sus apellidos. Por aquí debe comenzar. ¿Usted tiene iniciativa de ley? Claro que tiene el Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. Y yo creo que esto está en el ámbito de su competencia. Por aquí debe comenzar. Y yo estoy seguro que con su experiencia se ha preguntado, una mujer que estuvo a punto de morir, ¿se le hace justicia sancionando a su pareja con ir a barrer calles durante un mes? ¿Es justicia eso? Bueno, seguramente es lo que dice la ley, ¿verdad? Para que el juez haya determinado eso. Eso dice la ley. ¿Es justa la ley que tenemos en relación a la temática que hoy abordamos, Presidenta de la Corte? Que alguien que ha estado a punto de matar a su pareja se le sancione con trabajo comunitario. Yo estoy seguro que usted se ha hecho esa pregunta. Y que con la promesa que nos hizo el viernes, comenzará a mover teclas dentro del Poder Judicial para revertir ese asunto. Ese es el tema. Por eso la pregunta que ha formulado hoy Lucecita Madrid, de nuevo, con la pregunta para ir a la pausa comercial y retornar con el debate de esta mañana con Margarita Hueso, de ONU Mujeres, Cristina Alvarado, del Movimiento Visitación Padilla, y Migdonia Ayesta, del Observatorio de Violencia de nuestra Universidad Autónoma. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sistema penitenciario de Honduras sigue ineficiente, urge modernizarlo, dicen los expertos. El titular que tiene Tu Nota hoy más destacado. Nasralla despedirá a sus empleados del despacho porque no puede pagarles. En Honduras ya no podía vivir, corría peligro mi vida. Refugiado hondureño ACNUR
Rafael Barahona dice que se queda en el IHTT, en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Su presidencia rotatoria ya terminó. Es que miren, es que este instituto funciona como el Tribunal Superior de Cuentas y el Consejo Nacional Electoral, que hay 3 comisionados. Entonces cada año se van rotando la presidencia. Entonces Rafael Barahona dice que hasta que la presidenta no lo rote, él no deja la presidencia. Comisionado seguirá siendo. No se va del IHTT. Pero no deja la presidencia y hay otros 2 comisionados. Él interpreta la ley, dice que la ley lo faculta para seguir en la presidencia. Y que por lo tanto espera que la presidenta sea la que dé ese paso. Y el jueves fue el primer año de Rafael Barahona. Se suponía que tenían que rotarse desde el jueves, pero no se ha hecho. Estos son titulares que hoy tiene Tu Nota y otros más de noticias generales, deportivas, de entretenimiento. Así que lo invito a que entre ahora mismo a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Tema del día. ¿Cree usted que se hace justicia con la sanción del trabajo comunitario cuando un hombre resuelve las diferencias con su pareja propinándole brutales golpizas? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Muchas gracias por sus mensajes. La gente opina. Hola, buen día, excelente tema. Pero es urgente la revisión de la ley contra la violencia doméstica, pues según esta, la violencia se toma como una infracción a la ley y no como un delito. Por eso la violencia en este país crece cada día más. Continuamos dando lectura. Muy buenos días, Renato. Buen programa. Es tan indignante ver ese tipo de cosas y vale la pena analizarlo. Dios les bendiga grandemente. Buenos días. La mala aplicación de la ley y los mecanismos de protección en los casos de violencia doméstica favorece e incita a la violencia contra la mujer. Falta de pruebas. Con trabajo comunitario se evitará una futura agresión. No valoro la jueza el antecedente de otro ataque y orden de alejamiento que ya tenía este hombre. Y la familia de este hombre permite, tolera y protege este tipo de acciones. Se cuestiona nuestro televidente. Qué barbaridad esa pena de pagar con trabajo comunitario lo que hizo ese salvaje que dio esa golpiza a esa pobre mujer. Estoy furiosa con esa jueza. Continuamos dando lectura. ¿Cómo es posible que el castigo para ese hombre solo sea trabajo comunitario? O sea que tenía que haberla matado para ver si así tal vez lo dejan preso. Continuamos, un último mensaje. Buenos días. Soraya Villeda de Ocotepec, que no se hace justicia con eso. Ayer leía otra noticia de un hondureño que mató a su pareja y su niño de origen nicaragüense. Eso pasó en Miami. Recuerde continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente_HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. La licenciada Lorena Calix, oficial de información del Ministerio Público, está en comunicación con Frente a Frente esta mañana. Lorena, buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato, gusto en saludarte siempre y a toda tu audiencia. Gracias por este minuto. En relación a este tema tan importante que estás abordando y concretamente sobre el caso de este joven apellido Sandoval que fue presentado ante un tribunal por las agresiones que pues hizo materialmente contra una ciudadana de origen colombiano, hay que aclarar que ese antecedente que han mencionado en la introducción al programa corresponde a una sentencia anterior que se dio en un tribunal con competencia en violencia doméstica. Es decir, este joven ya tenía como antecedente una sentencia que entre otros pues establece lo que han mencionado, trabajo comunitario y otras pues de las sanciones que establece el procedimiento conforme a ley. En esta oportunidad, Renato y amable audiencia, se trata de nuevos hechos, es decir, esta persona ahora enfrenta un proceso penal por maltrato familiar,
pero ya hay una decisión tomada por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer que en la audiencia del 6 de marzo inicial, conforme al proceso penal que se está siguiendo, se va a ampliar el requerimiento por los delitos de violencia contra la mujer, quebrantamiento de condena y lesiones. Y esto precisamente porque al nuevamente haber incurrido en hechos que evidentemente no se pueden aprobar, Carlos, ha desconocido la sentencia que hubo en primera instancia, o más bien como antecedente en un tribunal contra la violencia doméstica. Quería solamente aclarar esto y decirles pues que el Ministerio Público enfila ahora su estrategia acusatoria a ampliar estos delitos buscando una condena que evidentemente pues permita que el caso no quede en la impunidad. muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, ustedes, Lorena, Renato. por tus aportes. Y así rápidamente leo el boletín informativo, que prácticamente lo que dice Lorena. La jueza de ejecución contra la violencia doméstica, de oficio y como fue un hecho de conocimiento público en relación a las agresiones sufridas por Daniela Aldana Pinzón por parte del estudiante Isaac Emanuel Sandoval Ayala, es el comunicado. Yo prefiero ver el comunicado. Sí, y bueno, por incumplimiento de las medidas de seguridad, sanciona por el término de 3 meses con trabajo comunitario al agresor de violencia doméstica. Sí lo han sancionado con trabajo comunitario, ¿verdad? Por violencia doméstica, todo de acuerdo a la ley sobre esa materia especial, ya que el artículo 11 que establece que quien incumpla una o más medidas de seguridad de tal forma que el precepto legal nos remite el artículo número 7 en su párrafo segundo, especifica que el agresor que no acata una o más de los mecanismos de protección será sancionado de 1 a 3 meses de trabajo comunitario. Y como la ley contra la violencia doméstica ya estipula que ante el incumplimiento de las medidas de seguridad se remitirán las diligencias al Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de la Mujer. Todo se deriva de la sentencia que dictó el 13 de octubre de 2022 la jueza de letras contra la violencia doméstica, que condenó a Isaac Emanuel Sandoval Ayala por actos de violencia doméstica tipo física y psicológica. Sobre dicho caso, en el juzgado especializado contra la violencia doméstica, en esa fecha, se emitió la sentencia definitiva y se le impuso los mecanismos de protección y sanción, ya que la víctima ratificó la denuncia y de esa forma se sancionó al agresor. Es así que, al declararse con lugar dicha denuncia, a dicho agresor se le impusieron mecanismos de protección por el término de 6 meses que vencen el próximo 13 de abril, disposición que tiene como fin evitar otros hechos violentos que pudieran ocasionar en perjuicio a la víctima. Margarita, tú decías que hay que revisar el Código Penal. Así es. Sí, es urgente revisar el Código Penal para aplicar justamente las medidas de penalización que se requiere ante estos hechos violentos. El movimiento de mujeres hizo un análisis exhaustivo del Código Penal anterior, que tenía muchas falencias evidentemente, y el Código Penal vigente. Y ahí vimos unas enormes diferencias, y Cristina puede ahondar en ellas, unas diferencias en las cuales en torno a los delitos cometidos contra la mujer, en casi todos los diferentes tipos de delitos se bajan las penas. Nunca comprendimos exactamente las razones de bajar las penas ante un fenómeno tan brutal en el país, ante un fenómeno tan recurrente, tan naturalizado, porque estamos naturalizando la violencia todos los días, y con unas penas que no dan cuenta del delito que se comete. Es un código que se le ha llamado también en otros ámbitos el Código de la Impunidad. Desde el punto de vista de los derechos humanos de las mujeres, nosotras también creemos que es un código de impunidad, y creo que es uno de las acciones urgentes que tiene que hacer el país, bajo la coordinación del Congreso Nacional, pero es urgente esa revisión del Código Penal. Y no tengo la menor duda que las organizaciones de mujeres, las feministas, las políticas van a estar pendientes y van a hacer los aportes necesarios para que se traduzcan en medidas de justicia adecuadas al delito que se comete. Porque si bien nos explicaba ahorita el Ministerio Público que falta la condena a este otro tipo de delito,
Es importante conocer que en el país, de cada 10 mujeres, según estudios que hemos hecho, 7 mujeres sufren algún tipo de violencia. Y de esas 7 mujeres, 3 mujeres nos han dicho que han vivido situaciones de violencia en la cual han sentido que han puesto en riesgo su vida, como el caso de Daniela. Ese tipo de delito no puede manejarse como maltrato familiar o violencia doméstica, porque aquí ya hubo un intento de homicidio y por tanto casi una configuración de un posible femicidio. Entonces nosotros creemos que sí es urgente la revisión del Código Penal y adaptarla a la realidad del país. Margarita me remite a Cristina y a Migdonia para que nos hablen con profundidad de qué es lo que se tiene que revisar. Ya hablamos que es una revisión al Código Penal. Ya nos están diciendo que, en contraste con el Código pasado, pareciera que las penas son menores en este nuevo Código Penal. Y esto lo debatimos en su momento, es que esto lo advertimos, lo dijimos, hubo debates, enorme cantidad de debates, pero al final primó lo que pensaba el Congreso Nacional de la República. Pero hoy las mujeres que están sintiendo en carne propia este asunto dicen, hay que revisar ese código, porque las penas contempladas en ese código nuevo son menores a las que tenía el pasado, y eso contribuye a que los machos alfas, a que los agresores, a que los trompeadores pululen, primen, y crezca su número cada día, sabiendo que las penas contra ellos son, ¿cómo diría yo?, menores, permisivas, muy tolerantes contra los agresores de mujeres. De ese Código Penal que tenemos actualmente nos van a hablar tanto Cristina Alvarado como Migdonia Ayestas. Y también lo van a contrastar con el pasado. ¿Dónde está la diferencia y por qué las mujeres claman hoy la revisión del mismo? Presidenta de la Corte, aquí están estas mujeres esperando que usted, con su investidura, presidenta de un poder del Estado, comience ya a cumplir esa promesa de luchar para reducir esa conducta nociva de los que atropellan física y verbalmente a las mujeres, niños y ancianos. Volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Gracias por sus mensajes. Aquí las leyes son muy blandengues y otros abogados se prestan a sacar a esos individuos de su compromiso. Deberían quedar marcados y ver dónde viven para cuando se compra o se alquila una propiedad. Continuamos dando lectura. Eso solo es una muestra más de lo endeble de nuestra justicia, de la pérdida de valores de nuestra población. Dios salve a Honduras. No estoy de acuerdo, deberían ser castigados con cárcel y que reciban tratamiento psicológico. Seguimos leyendo. Buenos días, definitivamente no es mejor tener madurez y prepararse y separarse desde que se levanta la voz, se pierde el respeto. Ya lo hemos hablado en otros programas. Feliz día. Atentamente, Irwin. No se hace justicia, a mi esposo le pusieron esta sanción y no hizo nada ni barrió, ya que el alcalde es amigo y solo le firmó los papeles. No hay justicia para las mujeres. Continuamos. Sanciones para agresores de pareja son un ridículo. Deben imponerse sanciones de encarcelamiento prolongado para este tipo de cobardías. Y no solo es el hecho de pagar la sanción, en trabajo comunitario, sino que existe la forma de evitarlo pagando a otra persona que haga esa pena. Continuamos. Que la problemática de la violencia contra las mujeres se aborda únicamente cuando la mujer sobreviviente es blanca, que cumple con los estereotipos de belleza y con cierta capacidad económica. También está mal, nos comparte nuestro televidente. Buen día, es lamentable que nuestro sistema judicial solamente pueda sancionar con un trabajo comunitario. Por eso las mujeres nos vemos limitadas a poder denunciar a un agresor. Nos invade la incertidumbre y sobre todo el miedo para proceder. Continuamos con más mensajes. Buenos días, la violencia en Honduras es más palpable cada día. El hombre agresivo tuvo que estar acusado por intento de homicidio. Las penas deben ser más fuertes y aplicarlas. No se debe permitir la violencia contra la mujer y niños. Continuamos.
Buenos días, la Corte Suprema debería de castigar a la jueza y suspenderla de su cargo. Es evidente la falta de justicia en este país y este es uno de los casos que se da cuenta el ojo público. ¿Se imagina lo que viven las mujeres que no son famosas? Nos comparten más televidentes. Jajaja, ese castigo lo que causa es risa. Ese verdugo debería estar preso con una condena ejemplar y no aplicar la ley de forma selectiva y pensar que fue una jueza. Continuamos dando lectura a más mensajes. En realidad no es justo este castigo. Para ellos deberían en primer lugar pagar costos médicos por daños físicos, psicológicos y debería ir preso. Además podrían ser obligados a hacer el servicio militar obligatorio para que aprendan a respetar a la mujer así como la patria. Continuamos con más mensajes. Deben de educar a nosotros los hombres que somos los agresores. El Estado es el mayor promotor de violencia, no solo en contra de la mujer, sino en general. Esto hay que pararlo ya, nos comparte un televidente. Continuamos dando lectura. Nos comparte una imagen. Si un día el príncipe se convierte en ogro, no dudes en volver a casa. No pasa nada, hija, así es la vida. No siempre sale como uno quiere, pero siempre va a estar quien de verdad te quiere. Sí, es un mensaje permisivo. Es decir, totalmente. Ese es el mensaje tradicional, ¿verdad? Hija, es que así es la vida. Te salió un ogro. No, hay que parar a los ogros. Y los ogros deben darse cuenta que la justicia va contra ellos. Solo así vamos a disuadir la violencia. Es lo que quiere decir ese mensaje. Así es. Buenos días a todos. Jamás el trabajo comunitario es una sanción justa. Posiblemente ese juez y sus hijos practican la violencia contra la mujer y por eso no consideran ese delito digno de una dura y justa penalización. Mira, tenemos reacciones así porque ya lo explicaba Lorena. Él incumplió el trabajo comunitario que le impusieron porque ya había sido denunciado en octubre del año pasado. Entonces, ahora viene el Ministerio Público, así dice la ley, así establece la ley, y le va a ampliar y va a presentar requerimiento contra este joven. Así lo dijo Lorena, ¿lo entendí bien? Sí, va a ampliar los requerimientos. Va a ampliar los requerimientos. Sobre lesiones, violencia contra la mujer. Violencia intrafamiliar, creo que dijo. Maltrato familiar. Y maltrato. Maltrato familiar. Pero el espíritu queda ahí siempre, que generalmente las sanciones son trabajo comunitario contra las agresiones de un hombre a la mujer. Las sanciones son trabajo comunitario. Y ese es el tema también de discusión. Termina de leer, por favor, Luz. Renato, esos hombres violentos no cambian y el trabajo comunitario no lo cumplen. La mayoría de ellos son dementes que no obedecen leyes ni respetan autoridades. Peor, a las mujeres y niños deberían de ser más severas las sanciones. Yo lo que veo, buenos días Renato, saludos a todos. Yo lo que veo en este delicado caso es que si las agresiones o ataques contra esta muchacha eran constantes de parte de este muchacho enfermo mental, ella lo hubiera denunciado ante la autoridad correspondiente. Tiene que recibir otro tipo de castigo, que este caso sería meterlo a la cárcel unos 6 meses, pero en Honduras no existe la justicia. Pasen un buen día. Continuamos con más mensajes. El problema es cómo se están educando a los hijos en el hogar. Se les cría con machismo y así crecen creyendo que esa conducta es normal y la repiten en su vida diaria. También debe hacerse campañas para que desde el hogar no críen al hombre con mentalidad machista. En el hogar empieza esa mala conducta. Recuerde continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Eso comienza en el hogar, ¿verdad? Efectivamente. Eso comienza en el hogar. Eso comienza en la forma como los padres y madres educan a los hijos. Sí. Afecta. ¿Por qué? Porque les enseña, ahí es donde enseñamos los valores. Ahí es donde enseñamos el respeto, la igualdad. Y les enseñamos incluso hasta lo que vamos a hacer en el futuro, pero además el ejemplo de los padres y madres de familia, cuando establecemos una relación y cuando se resuelven los conflictos a través del golpe, de las lesiones, de la fuerza, del grito, de la humillación, ahí les estamos enseñando que así es como deben comportarse. Pero yo quisiera aportar algo, Renato. Sí. Yo creo que más allá del hogar hay un contexto colectivo que legitima de alguna manera la violencia. Nosotros hicimos un estudio y usted decía la palabra clave,
de por qué se tolera la violencia contra las mujeres a nivel social y a nivel institucional. Y ahí nos salió reflejado que hay alrededor de 6 normas sociales que se reproducen continuamente desde la escuela, desde las iglesias, desde la familia, evidentemente, pero que responden a eso que, entendiendo por norma social que son formas de convivencia y de conducta aceptadas por todas, que es como un status quo, ¿no? De esta manera se comporta la mujer, de esta manera se comporta el hombre. Y es un mensaje que ratifica la sociedad continuamente, a través de los medios, como decía Cristina, pero a través de toda su institucionalidad, ya sea familiar o no familiar. Y en esas normas sociales, las más fuertes que permiten o producen que se repita esta violencia están, lo que ya decía Migdonia, los roles rígidos de género, ¿no? Eso de creer que son que hay unos comportamientos específicos para la mujer y unos comportamientos específicos para el hombre. Y dentro de los comportamientos del hombre está la posibilidad de ser violento. Que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad que está muy introyectada dentro de la sociedad. Otra norma social muy incorporada es lo que se denomina el adultocentrismo, es decir, que no son tomadas en cuenta las manifestaciones de los jóvenes, sus aspiraciones, sus deseos de ser, y como decía Migdonia otra vez, pues son relegados a esos roles rígidos de género sin tomar en cuenta. Y finalmente, la otra norma social muy fuerte en el país es la sexualización del cuerpo de la mujer. Y esto es un detonante fuerte para la violencia. El sistema educativo aquí tiene un desafío enorme, tal como lo decía Cristina también. Por ahí tenemos que empezar. Por las iglesias que tienen y por los generadores de opinión, la gente que más establece y dirige opiniones y posibilidades de cambio de conductas colectivas. O sea, esas normas de convivencia ya no son las que deberíamos tener actualmente, porque ya la mujer salió de ese rol rígido de género, aunque todavía la tendencia es a retrotraerla, ¿no? A ese rol rígido de género, y está en otro nivel, y por supuesto la violencia es una forma de detener ese avance de las mujeres en la obtención de sus derechos. ¿Qué reformas deben haber en el Código Penal, Cristina? Pues en principio clarificar y castigar estos delitos, porque el actual Código Penal está en el limbo. Se creó una figura que se denomina maltrato familiar habitual, y eso borró lo que tenía el antiguo Código Penal, que era el delito de violencia intrafamiliar, donde se tipificaba si producían lesiones que incapacitaban a las mujeres por más de 10 días, donde hubo riesgo de vida, entonces inmediatamente ahí se llevaba preso a la persona y se desarrollaba el juicio. Hoy nos enfrentamos a que sabemos que la ley de violencia doméstica es una ley eminentemente preventiva, es más, es una falta, está tipificado como falta y no como delito, la violencia contra las mujeres. Imagínate. Y entonces el Código Penal nos ayudaba a reforzar que si teníamos, por ejemplo, la ley establece que si hay un continuum de violencia, que si hay varias situaciones de violencia doméstica, entonces se avanza y se aplicaba la violencia intrafamiliar cuando habían estos detalles. Hoy no tenemos nada de eso. Y entonces los operadores de justicia de alguna manera también, como no tienen o se van por lo más fácil, todos lo tipifican como maltrato familiar. Y eso lleva a un proceso que nos está retardando todas las demandas de violencia, demandas de justicia de las mujeres, y enfrentadas a esta situación que hay que presentar medios de prueba, porque es que aquí tenemos que analizar incluso cómo los operadores de justicia interpretan las leyes, y generalmente las interpretan en favor de los agresores. Y nos vemos, yo escuchando
a la presidenta de la Corte, decía, bueno, enhorabuena, lo primero que tiene que hacer es limpiar su casa, porque hemos estado enfrentadas a situaciones de mujeres abogadas que son parte del sistema, que el sistema no les responde cuando denuncian a sus parejas, que también son abogados, y que están llevando casos de violencia doméstica. Llevamos casos de 5 o 6 años, donde las mujeres corren riesgo de vida, donde están siendo amenazadas, y ellas son operadoras de justicia, y han bregado desde la Fiscalía de Derechos Humanos, han estado utilizando todo este sistema sin tener respuestas. Y así decimos, si eso ocurre con las mujeres que son parte del sistema operador de justicia, ¿qué está ocurriendo con el común denominador de mujeres que apelan al sistema para tener una respuesta que no se está teniendo? Porque si revisamos, apenas tenemos una jueza de ejecución para todo el país o 2. Entonces la jueza de ejecución es la que revisa que se cumplan las sentencias. 2 personas para todo el país, Renato. Sí. Entonces, es ilógico, es imposible. Lo otro también es que no contamos con suficientes juzgados de violencia doméstica. Si lo vemos desde el Poder Judicial, no contamos con suficientes juzgados y no están a nivel nacional. Y eso implica también procesos de formación donde el enfoque de derechos humanos para las mujeres, el enfoque de género para precisamente desmontar y desmitificar estos roles rígidos. Los operadores de justicia que lo han recibido, es como abrirles, ¿verdad?, la cabeza y dice, este comportamiento, asumir la responsabilidad que tienen del comportamiento machista que han tenido, y eso lo lleva también a replantearse cómo desde el principio de la ley, desde eso, interpretar esa ley, no antojadizamente desde sus prejuicios machistas, porque eso es lo que hemos estado enfrentadas. Y en ese sentido, pues creo que de esa manera podemos ir haciendo cambios, pero estos cambios no se van a dar si empezamos a hacer medidas aisladas. Cuando Margarita habla, por ejemplo, de las normas sociales, eso nos lleva a que como país debemos desarrollar diagnósticos, y un diagnóstico con estudios desde la antropología, la psicología, la sociología, que nos lleve a reconocer, pero sobre todo a conocer este fenómeno de la violencia, porque se interpreta, cómo se está ocurriendo en casa, cómo es posible que niños de 3, 4 años ya ejerzan autoridad sobre sus madres o empiecen a agredirlas con patadas o a gritos, y las madres no hacen absolutamente nada. ¿De qué manera estamos educando a nuestros hijos e hijas o a las hijas para asumir de que ellas vienen al mundo para servir a los demás y no reconociendo que son seres humanos con derechos? Y Renato, por ahí hay otra situación que debemos de trabajar. Yo siempre insisto, nadie, absolutamente nadie nace violento. La sociedad lo forma para ser violento. Cristina. Y ahí no tenemos aquí institucionalidad que trabaje traumas, que trabaje duelos y heridas, porque, o sea, otra cosa que quiero retomar es que siempre hablan del agresor como monstruo, como enfermo mental, como loco. No, es un hombre común y corriente que puede ser un abogado, puede ser el presidente, puede ser el general, puede ser camarógrafo, puede ser conductor, lo que sea, porque puede y porque quiere, porque la sociedad le designó el poder para ejercer violencia en la vida de las mujeres. No son alienígenas, no son endemoniados, porque cuando lo colocamos en ese limbo de lo sobrenatural, pareciera que no hay nada que hacer, y sí lo podemos hacer. Que lo justificamos. Lo justificamos, sí. Entonces es importante saber que lo aprendí desde pequeño, que puedo dominar, controlar y ejercer violencia en la vida de las mujeres, que es mi medio para demostrar ese poder cotidianamente. A mí me cuesta creer, después de escuchar a Margarita, de escuchar a Migdonia y a Cristina, me cuesta creer que haya mujeres ahora mismo que crean que son esclavas del hogar. Me cuesta creer, pero sé que existen todavía mujeres que creen que es una ley, ya lo decía Margarita,
una norma social de que nacieron para ser esclavas del marido, para soportar las impertinencias del marido. Y más me cuesta creer lo que dijo Cristina hace algunos minutos, pero sé que hay casos. Que una mamá se vuelva tolerante con el hijo que le da puntapiés a los 3, a los 4, a los 5 años. Existen todavía madres que sean tolerantes con esas actitudes de los pequeños. Porque venía ella de toda una historia de violencia y estaba viviendo violencia de su pareja. Entonces, le digo este caso porque la estamos atendiendo en la oficina y llega, ¿verdad? Y el niño empieza y ella no hacía nada. Mamita, le digo, por favor, no necesitas ejercer violencia, pero sí agarra a tu muchachito, mirarlo a los ojos y decirle, no, este no es un comportamiento. Este niño está aprendiendo de su papá. Claro. Así, el niño estaba aprendiendo ese comportamiento y como la mamá estábamos atendiéndola y él demandando atención y le dio en la cara. Y entonces, vean, esta situación no la estamos viendo, eso que decías, que en Perú le están poniendo atención, bueno, las peruanas también la están pasando mal. Leía una noticia en Asia, creo que no recuerdo si es en Hong Kong, no, en Corea, una joven que fue asesinada, una TikToker también, y se presume que fue su novio y cómplice su madre, la madre del muchacho que cometió ese femicidio. Entonces veamos, trascender o tratar la violencia implica eso, implica poner nuestras barbas en remojo y reconocer en mi vida cotidiana qué cosas estoy haciendo para convertir a mi hijo en agresor y a mi hija en víctima, y qué cosas he vivido yo en el pasado, porque yo les aseguro que si nos empezamos a hablar y empezamos a recordar cómo fue nuestras infancias fueron marcadas por el maltrato, unos más que otros, y decimos, hasta lo justificamos, pero mira, hoy somos las personas que somos y nadie tiene trauma. Bueno, probablemente las que menos sufrimos esa violencia, pero ¿cómo lidiar con la indiferencia de nuestro padre o con la presencia-ausencia de mi papá como proveedor material, pero incapaz de proveer emocionalmente a sus hijos e hijas, porque el rol definido para él le dijo que él es un proveedor y que demostrar emociones y sentimientos lo debilita y lo pone vulnerable? Entonces necesitamos transformar estas normas, necesitamos que los hombres asuman que pueden sentir, que pueden expresar miedos, temores, pero que hay formas sanas de hacerlo y no a través de la violencia. Ya voy con usted, Migdonia, ya voy con usted porque nos está llamando la jueza de familia Ada Castellanos, la que lleva este caso de la señorita colombiana. Y quiero soltar esta expresión que me embarga en este momento. Yo sé, como lo dicen mis 3 invitadas, que muchas mamás hoy solo reproducen la violencia que vieron en su casa y que justificaron sus madres. Ahora ellas justifican esa violencia por la norma social de que el hombre es el jefe de la casa. Pero yo les diría, porque sé que estos programas lo miran mujeres de todos los estratos sociales. Es que me parece que es muy pesado lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Hay que sentir vergüenza cuando sale de esa casa un hijo trompeador de mujeres. Hay que sentir vergüenza. Sí. No lo educamos bien. Que me digan a mí, pero es que mira, ahí se reproduce el machismo, que la mamá cree que el hombre es el jefe de esa casa y que puede hacer lo que quiera, maltratar, ser arrogante. No, mamás, sientan vergüenza cuando les digan que un hijo de ustedes golpeó a una mujer, atropelló a una mujer, mató a una mujer. Sientan vergüenza, no criaron bien ese muchacho.
y no digamos el varón. No solo las mamás. No, hacia ahí voy, correcto, porque me estaba quedando corto. Sí, peor el hombre. Sí. Claro. Peor el hombre. Sí. Deben sentir vergüenza. No aprendieron a ser papás. Si creen que el papás es imponer las cosas a la fuerza, con el grito, con el golpe en la casa, están equivocados. No aprendieron a ser papás. Son una vergüenza. Ustedes son una vergüenza también, como son los hijos que salen a la calle a golpear mujeres. Bueno, vamos a escuchar a la jueza, Ada Castellanos, y después voy con ustedes, Migdonia, pero después de la pausa, porque voy atrasadito. Sí. La conducta de las mujeres, de las madres, que por mucho golpe físico y maltrato verbal, antes, yo creo que ahora son menos, pero siempre hay gente que reproduce eso. Los pantalones bien planchaditos, sirviéndole la comida a tiempo. No le hablaba eso, sí, ¿verdad? Pero digo yo, ¿qué mujer es esa, verdad? Mártires. Sí, sinceramente. Y apelan a eso cuando le dicen, es más, hay mujeres que dicen, pero yo soy buena mujer, yo lo atiendo bien, yo le cocino, yo ¿verdad? Lo espero en la casa y todo, y aún así él me maltrata, me acusa de tener otras parejas, de que lo estoy engañando, y ni siquiera salgo de casa, he dejado de trabajar, he dejado de estudiar, y son esas cosas a las cuales las mujeres no debemos de renunciar. La abogada Ada Castellanos es juez de familia en San Pedro Sula, entiendo que es la que conoce de este caso de la joven colombiana Pinzón, y está en comunicación con Frente a Frente para, no sé si para aclarar conceptos. De lo que estoy seguro es que su participación va a enriquecer el programa. Así que, abogada, jueza, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, muy buenos días a sus invitadas especiales. Sí, en efecto, yo soy jueza de ejecución del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula y soy quien está ejecutando la sentencia que fue declarada con lugar en octubre del 2022. En relación a la pregunta que ustedes pusieron para que la gente participara, le quiero aclarar que los 3 meses de sanción de trabajo comunitario son por el incumplimiento de las medidas de seguridad ordenadas en la sentencia definitiva que fue dictada en octubre de 2022. Esto es en materia de violencia doméstica, licenciado Renato. Los nuevos hechos ya están en el juzgado penal, ¿verdad? Pero eso es ejecutando la sentencia donde todavía los mecanismos de protección están vigentes y vencen en abril de este año. Por eso es que, porque la ley lo ordena. O sea, la ley ordena de 1 a 3 meses de trabajo comunitario por incumplimiento de los mecanismos de protección. Por tal razón, yo lo sancioné a él con 3 meses de trabajo comunitario. Pero esto no es por los hechos nuevos, de lo cual el viernes es la audiencia en el juzgado penal. Sí, tiene razón, ya nos había llamado la licenciada Lorena Calic para aclararnos, pero bueno, mire, ¿sabe por qué dejé la pregunta? Dejé la pregunta porque lo más común cuando hay este tipo de violencia es sanciones comunitarias. Yo sé que su caso ya me lo he explicado, que hay una diferencia, pero lo más común son sanciones comunitarias. Y nos hemos dado cuenta que las sanciones comunitarias ya no disuaden a los hombres agresores. Exactamente, Renato, por eso tenemos que exhortar a los diputados, ¿verdad? Para que cambien y modifiquen esta ley y que sea una ley más fuerte, porque ese es el problema, que esta ley es muy débil en ese sentido, la ley contra la violencia doméstica. Tienen que modificar esta ley para que se empiecen a ver los cambios y condenamos, ¿verdad?, todo acto de violencia contra cualquier mujer. Incluso voy a aprovechar este espacio, Renato, para exhortar a las mujeres que denuncien, que no tengan temor, que denuncien, que no abandonen las denuncias, porque muchas veces denuncian pero no vienen a la audiencia. Se les solicita que denuncien, que no tengan temor,
del juzgado, todos los juzgados seccionales y juzgados de paz de los municipios, estamos para apoyarlos. Muchas gracias, abogada, juez. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz día, estamos a la orden. Igualmente, sí. Recordé ahorita una frase que Gladys Lanza repetía cotidianamente y que decía, justicia tardía Sí, no es justicia. No es justicia. Y en este sentido lo vemos, pues estamos hablando de octubre de 2022 y no le aplicaron medidas, y parte de los principios de esa ley contra la violencia doméstica es la celeridad del proceso. Es poder establecer medidas cautelares, medidas de protección para de alguna manera blindar y proteger a las víctimas. Pero con este tipo de medidas que están fuera de, extemporáneas prácticamente, y que de alguna manera lo que le hace, muchos hombres dicen eso, llévame al juzgado, vámonos hacemos todo el proceso, me van a llevar preso, quién sabe, y si me llevan preso, pues te voy a ir a pagar allá. O sea, ¿verdad? Y ya hemos vivido situaciones y casos. Tenemos un caso de una mujer, ella hacía tortillas de harina para vender, y lograron meter preso. Es que las agresiones que esa mujer vivió, entonces se logró tipificar el caso como violencia intrafamiliar. Pasaron 2, 3 años y dijeron que el hombre iba a salir preso. Esa muchacha llegaba al Ministerio Público y les decía, ese hombre sale de la cárcel, me va a matar. Ese hombre sale de la cárcel, me va a matar. Llegó a la oficina, acompañamos todo el proceso y efectivamente el tipo salió de la cárcel a asesinarla. Entonces, ¿verdad? Y eso por decirles un caso en específico, pero eso es lo que estamos viviendo cotidianamente. Las medidas, trabajo comunitario, la intención era efectivamente estar acompañado de un proceso también psicológico, terapéutico, que haga a los hombres reflexionar. Pero resulta que ahora, y quien establece el trabajo comunitario es a través de las alcaldías, y ahí se negocia. Sí. Bueno, mira, si yo soy médico, te voy a dar consultas gratis. Y esa no es la intención, ese no es un trabajo comunitario, era que fuera a barrer, y decíamos incluso poner un rótulo de que, claro, ¿verdad? Soy agresor de mujeres. Entonces, se gestiona así, que si es el amigo del alcalde, le firma y nunca ha ido a hacer trabajo comunitario. Si es odontólogo, da consultas gratuitas, y la idea era que anduvieran en las calles, que sintieran la vergüenza, sí, si es que tienen vergüenza, de ser reconocidos como agresores. Sí. Y lamentablemente nos enfrentamos a esta cotidianidad. Esto se ha normalizado a nivel del sistema operador de justicia, y muchas veces las juezas, los jueces, incluso las fiscales se ven también trabajando en altos riesgos, porque no hay una comprensión de las complejidades que viven las mujeres, ¿verdad? Cuando sufren violencias, el hecho de que van, denuncian, retiran la denuncia, vuelven a denunciar, pero no hay un seguimiento. Aquí no se ha conformado, ni hay una coordinación interinstitucional eficiente, efectiva, que nos garantice que estos casos puedan ser judicializados y efectivamente las mujeres tener acceso a la justicia. Sí, Migdonia. Sin duda, los cuerpos de las mujeres son cuerpos que marcan una guerra, que viven diariamente. Y se marca porque en esos cuerpos se ven múltiples lesiones, lo que podemos ver. En Honduras hay hombres que le han cortado los pies a sus esposas, le has cortado los brazos, le has lanzado aceite, le han lanzado, hace poco acaba de morir una en Jacaleapa que le lanzó tiner y después le prendió fuego, y quiero decirlo así, ¿verdad? La quemó viva. Y eso, ¿qué es la tolerancia que tenemos? ¿Por qué? Porque hemos invisibilizado el problema, porque lo hemos naturalizado y nos volvemos insensibles ante ese fenómeno. Pero también vemos que muchas mujeres son humilladas, son denigradas a tal punto que su autoestima se vuelve cero.
y por lo tanto se vuelve impávida ante cualquier cosa. Y ahí es donde tenemos un verdadero problema, porque las instancias socializadoras del Estado, como es la familia, la escuela, la iglesia, no están trabajando el tema de prevención de violencia contra la mujer o violencia de género. No se está enseñando que no se vale golpear, maltratar, agredir a una mujer. Y esa violencia que sufren las mujeres se evidencia con el miedo a la no denuncia. Ese se vuelve el problema en el país. Mire, todas estas graves formas crueles e inhumanas y degradantes, realmente se vuelve una convención internacional de la tortura que viven las mujeres. Empieza en el hogar y luego se traduce en las diferentes instancias de la sociedad, la comunidad que tolera y permite, que no protege, que no previene, y luego en los ámbitos laborales. Las mujeres representamos el 52% de esta sociedad, más de la mitad somos mujeres, y por lo tanto deberíamos tener esos derechos a 100, pero en vez de desarrollar más acciones en favor, nos disminuyen los derechos. Por ejemplo, todas las lesiones en el Código Penal se bajaron. El femicidio de 30 a 40 años que estaba tipificado, se bajó de 20 a 30. ¿Por qué? Porque son los patriarcas, el patriarcado, el androcentrismo hecho Congreso Nacional, el que está estableciendo cuánto es la pena para una mujer que ha sido víctima o para un victimario. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque el androcentrismo da para que sean los hombres, que son el otro 50% o el 48% de esta sociedad, los que dominen, los que gobiernen, los que establezcan las propias leyes que tenemos en este país. Y ahí es donde tenemos un principal problema. No es que pongamos a 100 años que los hombres, sino es que las leyes se apliquen justas. Por eso empezábamos los mandatos de la ley, justa, general y obligatoria. En este país las leyes no son generales, se aplican a ciertas personas. Vean, cuando muere Plutarco Ruiz, que se le judicializó por dos temas, por femicidio y por homicidio. Los dos eran femicidio. Femicidio por conexión a la Miss Honduras y femicidio íntimo a la novia. Pero no. ¿Por qué? Porque el conocimiento, porque la formación que tienen nuestros jueces no da para que puedan configurar los tipos de delitos que se establecen. Por eso es que también deberían estudiar el tema de género, violencia contra la mujer, violencia contra la niñez, porque ahí es donde nos está afectando la aplicación de la justicia. ¿De qué sirve que tengamos unas leyes que tengan mucha condena para los hombres si al final no se condena a nadie? Ya decía, en mujeres, y esto voy a recordar el 2020 creo, que 401 casos de muerte violenta de mujeres y femicidios ocurrieron. ¿Cuántos cree que judicializaron? 22. 22 llegaron a una sentencia. ¿Qué significa eso? Que el 95% quedó en la impunidad o en mora judicial, como lo quieran establecer. ¿Y qué pasa con eso? Saben que las probabilidades de llegar a una sentencia son mínimas. Por eso es que es importante que ahora que tenemos una nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y una presidenta de la República puedan establecer y ver que los derechos de las mujeres se cumplan, porque con tantos hombres que creen que en un momento determinado les va a afectar, por eso es que disminuyen las penas y las sanciones, porque dicen en algún momento esto se va a venir contra mí y voy a verme afectado. Ahí es donde la configuración de delitos para los diputados, cuando establezcan estas leyes, deben de definirlas. ¿Por qué? Porque deben actuar en favor de las mujeres. Miren, muchas tenemos la suerte, como yo, de no ser víctimas de violencia, de tener una vida libre de violencia y trabajar en favor de las que sí lo tienen, pero muchas callan precisamente porque ni tienen la voz ni dejan que tengan voz.
obviamente. Y eso es lo que hay que hacerles sentir a las mujeres, que no deben callar y que la forma de no callar es denunciar cuando estén siendo víctimas. Muy bien. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Sisi llegará a Honduras en febrero-marzo de 2024. El mundo Orellana. Doctor, así como vamos, yo creo que no va a llegar, sinceramente. Así como vamos, a mí que me da la impresión que esa Sisi no va a llegar. Pero bueno, lo dice el mundo Orellana Mercado, ministro de Transparencia. Vamos a tomarle la palabra a Mundo Orellana, que la Sisi va a llegar a Honduras en febrero o marzo de 2024. Ministerio Público ejecuta acciones hoy por caso Casas Contenedores ligado a Eval Díaz. Así avanza caso de desvío de 7 millones de lempiras del INP para familia de reos y exmuertos. A una exdirectora del Instituto Nacional Penitenciario la están acusando de haber desviado 7 millones de lempiras. ¿Quiere saber quién? Le invito a que entre a tunota.com. Y por supuesto, no podía faltar Shakira. Estuve en el piso. Shakira se confiesa en su primera entrevista tras separación. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Mira, Todavía. hasta ahora estoy viendo este mensaje. Buen día, Renato, me dicen. Lo voy a leer textualmente. Le saluda el padre de Isaac Sandoval, el acusado del caso de maltrato doméstico. ¿Puedo llamar en vivo? Es que me hubiese gustado escuchar al señor. Bueno, tenemos unos 2 minutos, puede llamar, aunque vamos a sacrificar los comentarios finales de nuestras panelistas. Pero es importante escuchar. Puede llamar. Y la llamada la recibí a las 8:13 minutos. 8:13 minutos. No sé si todavía nos está viendo. Recuerdan que yo dije al comienzo, ¿verdad? No es nada personal, no es nada personal. Es un caso referente del problema que está pasando el país y las mujeres en Honduras. Pero me hubiese gustado, francamente que me hubiese gustado, el padre de Isaac Sandoval. Pero le prometo, señor, que si no está escuchando y usted no nos llama hoy, yo me encargaré mañana en Frente a Frente, si Dios nos lo permite, de la primera media hora conversar con usted. La primera media hora conversar con usted. Lo siento no haber visto a tiempo el mensaje para haberlo llamado. Yo lo hubiese llamado para escucharlo, pero será mañana, será mañana. Margarita, tenemos unos 20 segundos para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es muy importante seguir abordando estos temas de manera seria, pedagógica y de manera coordinada con diferentes instancias, porque creo que el país requiere una estrategia nacional de abordaje a la violencia, que en este caso debería ser liderada desde la presidencia para lograr una coordinación interinstitucional y con sociedad civil. No nos olvidemos que las organizaciones de mujeres son las que tienen el conocimiento histórico y son las que han librado continuamente las batallas para mejorar las condiciones y los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Así es que un abordaje integral. Muchas gracias, Margarita. Honorina Rodríguez me dice, es importante que el Poder Judicial inicie por revisar la mora en las denuncias de violencia contra las mujeres y otros casos relacionados, que revise y asigne presupuesto para crear juzgados especializados contra la violencia hacia las mujeres, al menos uno por departamento, lo que decía Cristina, Sí. Que en la formación de la escuela del Poder Judicial tenga contenido desde la perspectiva de género, muy bien, Honorina, que no cambien la figura de femicidio por parricidio, que no cambien la figura de femicidio por parricidio, entre miles de situaciones urgentes. Gracias por recordarnos y finalizar con esto. Lamentablemente ya son las 9. Muchas gracias, Cristina. Un placer, Renato. Muchas gracias, Mictoni. Muchas gracias. De nuevo, Margarita, a todos ustedes en especial. Buenos Muchas días. gracias.